Welcome to Pro Español. Mi nombre es Elena y esta es mi historia. Todo comenzó cuando tomé una decisión terrible. Robé dinero. No tenía otra opción. No quería hacerlo, pero la vida no me dio otra alternativa. Déjame contarte todo. Tengo un hermano menor. Él lo es todo para mí. Un día se metió en serios problemas. Él debía una gran cantidad de dinero a unas personas muy peligrosas. Le dijeron, si no pagas, te mataremos. Vino a mí llorando y suplicando mi ayuda. No sabía qué hacer. No tenía dinero y no podía pedirle a nadie. Pero entonces pensé en Alex. Alex es un tipo rico. Lo tiene todo: dinero, coches, una gran casa. Hace tiempo que le gusto, pero yo no siento lo mismo por él. Siempre decía, puedo darte lo que quieras, Elena, pero debes ser mía. Yo no lo amaba. ¿Cómo podía pedirle ayuda? Pero la vida de mi hermano estaba en peligro. No podía dejar que le pasara nada. Así que fui a ver a Alex. Alex, necesito tu ayuda, dije. Mi hermano está en problemas. Por favor, préstame algo de dinero. Alex sonrió y dijo, te daré todo el dinero que necesites, Elena, pero hay una condición. ¿Qué es? Pregunté, sintiéndome nerviosa. Tienes que casarte conmigo, dijo. Me quedé helada. No podía creer sus palabras. ¿Cómo podía decir eso en un momento así? Le dije que no lo amaba, pero a Alex no le importó. Si quieres el dinero, debe ser mía, dijo. Estaba desesperada. Mi hermano me necesitaba. Lo pensé y finalmente acepté. Alex me entregó el dinero. Lo tomé. Pero en el fondo sabía que no podía casarme con él. Esa noche fui a su casa de nuevo. Quería devolverle el dinero y terminar con todo esto. Pero Alex no escuchó. Se acercó a mí, sonriendo de una manera que me hizo sentir miedo. Entré en pánico. En la mesa había un jarrón. Lo agarré y golpeé a Alex con él. Se cayó. No esperé. Tomé el dinero y salí corriendo. Corrí durante mucho tiempo, hasta que mis piernas se sintieron débiles. Entonces vi una pequeña casa. Estaba tranquila y las luces estaban apagadas. Toqué la puerta. Un joven la abrió. Su nombre era Jack. Parecía sorprendido de verme. Por favor, dije, ayúdame. No tengo a dónde ir. Jack me miró por un momento, asintió y dijo, entra. Me quedé en la casa de Jack durante 3 días. Durante ese tiempo, la policía vino buscándome. Alex debió haberlos llamado. Buscaron por todas partes, pero no me encontraron. Jack me ayudó a esconderme. Fue muy amable conmigo. Le conté todo, sobre mi hermano, sobre Alex y por qué robé el dinero. Jack escuchó sin juzgarme. No se enojó, solo dijo, hiciste lo que tenías que hacer por tu familia. Jack era diferente de Alex. Era tranquilo, amable y comprensivo. Me hacía sentir segura. Después de 3 días, llegó el momento de irme. No quería, pero no podía quedarme allí para siempre. Le agradecí a Jack por todo y me despedí. Pero algo extraño ocurrió. Mientras me alejaba, no podía dejar de pensar en él. Su rostro, su voz, su amabilidad, era todo lo que podía pensar. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en Jack?, me pregunté. ¿Me gusta? No, no es posible. Lo acabo de conocer. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de la verdad. Sí, me gustaba. No, lo amaba. No sabía qué hacer. ¿Debería volver y decirle a Jack lo que siento? ¿O debería seguir huyendo? Mi corazón estaba lleno de preguntas, pero una cosa estaba clara: no podía olvidarlo.
Jack cambió mi vida. Me mostró lo que realmente significan la bondad y el amor. Y ahora, solo puedo esperar que algún día lo vuelva a ver. Los días se convirtieron en semanas, pero mis pensamientos no cambiaron. No podía olvidar a Jack. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Cada vez que estaba sola, recordaba sus palabras. Mi corazón estaba inquieto. Mi hermano ahora estaba a salvo. Había usado el dinero para pagar su deuda. Las personas peligrosas lo dejaron en paz, y eso me hacía feliz. Pero, en el fondo, me sentía vacía. Algo me faltaba. Un día tomé una decisión. Volvería. No sabía si Jack me aceptaría o si siquiera querría verme, pero tenía que intentarlo. Empaqué una pequeña bolsa y comencé mi viaje. Cuando llegué a la casa de Jack, mi corazón latía rápido. ¿Qué pasaría si estuviera enojado? ¿Y si no quisiera verme otra vez? Me quedé frente a la puerta, sin saber qué hacer. Finalmente, toqué. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Jack. Parecía sorprendido de verme. Elena, dijo, ¿has vuelto? Sí, respondí, con la voz temblorosa. Vine para agradecerte de nuevo y para decirte algo. Jack se hizo a un lado y me dejó pasar. Nos sentamos en la pequeña mesa de su sala. Lo miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Jack, comencé, fuiste tan amable conmigo. Me ayudaste cuando nadie más lo hizo. No puedo dejar de pensar en ti. Yo creo que me he enamorado de ti. Jack me miró, sus ojos llenos de emoción. Por un momento no dijo nada. Me sentí nerviosa. ¿Había cometido un error? Finalmente sonrió. Elena, dijo, he estado pensando en ti también. Te extrañé todos los días desde que te fuiste. No sabía si alguna vez te volvería a ver, pero esperaba que regresaras. Mi corazón sentía como si fuera a estallar. Entonces tú, ¿sientes lo mismo? Sí, dijo, lo siento. Nos quedamos en silencio por un momento, mirándonos simplemente el uno al otro. No podía creerlo. Jack se preocupaba por mí tanto como yo me preocupaba por él. Durante las siguientes semanas, Jack y yo pasamos mucho tiempo juntos. Me mostró su jardín, sus libros favoritos e incluso su vieja guitarra. Me hizo reír y sentirme segura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero la vida no era tan simple. Alex no se había rendido. Quería venganza. Una tarde, mientras Jack y yo estábamos sentados afuera, escuchamos un coche acercándose. Mi corazón se hundió. Sabía que era Alex. Salió del coche acompañado de dos hombres. Parecían enojados. Alex caminó hacia nosotros. Elena, dijo, ¿pensaste que podías robarme y escapar? Jack se levantó y se puso entre nosotros. Déjala en paz, dijo con firmeza. Alex se rió. ¿Y quién eres tú? ¿Su protector? Mejor no te metas. No voy a dejar que le hagas daño, dijo Jack. La tensión era palpable. Los hombres de Alex empezaron a acercarse, pero Jack no retrocedió. Se veía fuerte y tranquilo, pero pude ver que estaba listo para pelear si era necesario. Llamaré a la policía, dijo Jack. ¿De verdad quieres más problemas, Alex? Alex vaciló. No quería que la policía se involucrara. Finalmente, él hizo una mueca y dijo, «Esto no ha terminado, Elena, me debes». Luego se dio la vuelta y se fue. Después de esa noche, Jack y yo decidimos dejar el pueblo. Ya no era seguro. Empacamos nuestras cosas y nos mudamos a un pequeño y tranquilo pueblo lejos de allí. La vida en el pueblo era pacífica. Jack encontró trabajo como maestro
y yo comencé a trabajar en una pequeña tienda. Éramos felices. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Una tarde, mientras estábamos sentados junto al fuego, Jack me miró y dijo: Elena, quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llenaron mis ojos. Sí, dije. Sí, me casaré. Nuestra boda fue sencilla, pero hermosa. No necesitábamos una gran celebración. Todo lo que necesitábamos era amor. Mirando atrás, me doy cuenta de cuánto he cambiado. Cometí errores, pero esos errores me llevaron a Jack. Él me enseñó lo que significa amar y ser amada. Ahora, cada mañana cuando me despierto, veo a Jack a mi lado y me siento agradecida. Mi vida no es perfecta, pero está llena de amor, y eso es todo lo que podría pedir. Y así, esta es mi historia. La historia de cómo encontré el amor, la esperanza y una segunda oportunidad. Si te ha gustado la historia, por favor da like, suscríbete y comparte.